Bendito Dios, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permites poder comunicar de esta forma, Señor, por medio de este medio, Señor, y poder así escuchar y escudriñar tu palabra y aprender cada día más de ti, Jesús. Te pedimos que sigas tomando el control, que nuestro corazón, Señor, avives ese fuego y ese anhelo de escuchar tu voz, de escuchar lo que tú quieres decirnos y que podamos cada día ir conociéndote más. Pongo en tus manos este tiempo, la vida de Lori, Señor, también que nos va a apoyar y va a compartir con nosotros también el día de hoy. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Quién se acuerda que él es el capítulo de Lucas que vamos a ver el día de hoy? Lucas 10. Para tratar de poder mantenernos en el tiempo y poder comentar las cosas que tenemos que ver, fue que les pedí que si de favor podían leer antes el capítulo, aunque pues yo sé que algunos de ustedes seguramente, como parte del hecho de que hemos estado viendo el capítulo el libro de Lucas, los han de haber estado leyendo. Entonces, lo que va a hacer es que esto nos va a ayudar a agilizar un poquito la clase, porque no nos vamos a detener a leer versículo por versículo, sino que nos vamos a ir directamente a comentar lo que está pasando. De todos modos, aquí yo utilicé los títulos que tiene la versión Reina Valera, los subtítulos que le pone a los diferentes párrafos de conforme va avanzando la historia, pues para que tengamos una manera de irnos guiando aparte de los versículos. Y en este caso, pues también vamos a tener el texto por si necesitamos más ayuda para recordar qué es lo que está pasando, pero pues el chiste sería no tener que leerlo directamente, sino poder pasar a comentar qué es lo que está pasando en cada una bueno, no párrafos, porque hay algunas secciones que son dos párrafos, pero por así decirlo, las secciones de este capítulo. Entonces, antes de continuar con esto, ¿se acuerdan qué es lo que lo que estamos estudiando de cada uno de estos capítulos? Sí. ¿Quién quiere decir qué es lo que estamos viendo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Y cuál es el carácter de Jesús? Junto con eso también vamos a estar recordando algunas de las cosas que nos compartió Magdiel el domingo. Entonces, la primera parte sería los versículos del capítulo 10 de Lucas, del 1 al 12. Y pues vamos a empezar con qué dijo Jesús. De esta parte, primero, ¿quién me puede resumir qué es lo que está pasando aquí en esta sección que en la Reina Valera ponen como misión de los 70? Bueno, aquí Jesús dice que asignó o designó a 70, los escogió y los mandó de dos en dos para ir también preparando el camino en donde el Señor iba a compartir y también les dice que qué es lo que tienen que hacer, que no lleven algunas cosas, que los manda como ovejas o corderos en medio de los lobos y pues donde entraran, pues y si lo reciben bien, pues que ahí hablaran con la paz, bueno, les compartieran la paz y si no, sacudieran el polvo de sus pies y se siguieran a otro lugar. Y al final dice que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, para Sodoma que para aquellas ciudades que se rechazan recibirlos a ellos. Ok, muchas gracias, Dani. Entonces, si nos vamos ya a la parte de qué es lo que nos está diciendo Jesús en esta parte, podríamos empezar por que le está dando instrucciones a sus discípulos de qué era lo que tenían que hacer, ahora que los iba a enviar de dos en dos a las diferentes ciudades a las que él iba a pasar. Ahora, ¿quién más quiere compartir alguna otra cosa que vean o que les llame la atención de lo que dice Jesús en esta parte? Algo a mí que me llamó la atención es que dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Ujú. Y pues ahí nos identificamos nosotros como esos obreros que tendríamos que también ir nosotros predicando el evangelio a- en los lugares donde estemos o donde nos toque. Y que también deberíamos de decir que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Y, y nosotros somos mensajeros de ese reino y tenemos esa misión, o sea, esto fue con la gente que estaba con Jesús, los 70, pero nosotros seguimos siendo seguidores de Jesús, seguimos siendo esos enviados
Sí, esa gente que tenemos todavía esa gran comisión por hacerlo. ¿ok? También les dice algo, cuando dice que los obreros son pocos, también les dice, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y les está dando una orden a ellos que estuvieran orando para que el Señor mandara a esos obreros. Y como decía José Luis ahorita, pues se extienda hasta nuestro tiempo, que nosotros somos los que debemos estar orando para que Dios mande obreros a esos lugares donde no ha llegado la palabra del Señor. Ay, perdón. Sí, sí. Gracias. Sí, también, am, aprovechando que mencionaron lo de la mies, lo que nos compartía Magdiel el domingo es que también viéndolo la parte no solo de siendo los obreros que van a recoger la cosecha, en la parte de cómo es que se puede dar esta cosecha, de que para que haya esta cosecha primero tuvo que haber un mensaje plantado en el corazón de las personas. En este caso, pues históricamente lo que podemos pensar es que la semilla que estaba plantada en el corazón de las personas del pueblo de Israel era la misma ley que ellos tenían que aprender desde que eran pequeños y pues que estaba la necesidad que ellos tenían de tener un Mesías, de tener alguien que los redimiera, aunque ellos pensaban principalmente en redimirlos del pueblo de los romanos, bueno, del Imperio Romano, lo que realmente necesitaban ellos y toda la humanidad, pues era alguien que los redimiera del pecado. Y pues ahorita en nuestros tiempos y en el estado en el que nosotros vivimos, no hablo de la Ciudad de México o del Estado de México, sino del estado ideológico, cultural de este país. Hay algún conocimiento acerca de Cristo, pero no es como tan profundo. Y también lo podemos ver como en nuestra propia persona, ¿no? O sea, qué es lo que está sembrado en nosotros que pueda dar esa cosecha, que era lo que nos estaba comentando Magdiel el domingo, que hay veces que queremos ver el fruto, pero no estamos viendo que también tiene que haber primero un mensaje. Y pues aquí va junto a las dos cosas, tanto el que ya veo haber personas que los iban a recibir por el mismo mensaje que ellos ya tenían la misma educación que ellos ya tenían en cuanto a Dios, pero pues también iba a haber personas que no los iban a recibir, que también lo menciona de que en caso de que eso ocurriera, pues que se sacudieran el polvo de sus sandalias en las situaciones en las que no los recibieran. Pero que de todos modos el reino de Dios se había acercado para todos y pues que, como menciona la parte final, pues va a haber un castigo para aquellos que decidan rechazar esta buena noticia que Dios nos dio por medio de Jesús. Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar alguna otra cosa acerca de esto, de lo que dijo Jesús. Nosotros somos portadores del reino de Dios. O sea, aquí Jesús está diciendo que cuando entremos a alguna ciudad y nos reciban, pues digamos, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y es porque hay una gran diferencia entre predicar religión, que era lo que predicaban pues los del Sanedrín, ¿no? Y los judíos de aquel tiempo. Entonces, aquí Cristo estaba rompiendo con un esquema que había de religión y estaba predicando reino, pues no religión. Entonces, nosotros somos portadores de ese reino. Y es algo, la verdad, muy importante cuando nosotros le hablamos a alguien, no le hablamos de religión, no le hablamos de simplemente doctrina, le hablamos de reino. Por eso es que él hizo este énfasis. De hecho, en otro capítulo, cuando buscamos las consultas interlineales, nos damos cuenta que se está refiriendo a eso porque él lo da como argumento, o sea, lo explica, porque es el reino de Dios. Sí, es cierto. Y también recordamos que parte de todo esto del evangelio es que vamos a tener una relación personal con Dios. Ya no es nada más nuestro esfuerzo para acercarnos a Dios, que es lo que las religiones hacen, sino que ya es poder tener esa relación cercana con Dios, ese poder ser parte del reino de Dios. También, Lori, Ujú. es cuando tú estás en la palabra y cuando ya tú tienes milagros y los compartes. Ahí también compartes la palabra porque tú das testimonio de tu experiencia, lo que ha hecho Dios por ti. Bueno, a mí me pasó cuando estaba hospitalizada y yo comparto la palabra con mis 5 compañeras de cuarto y les digo cómo Dios ha estado conmigo. También. Después de todo, vemos que
bueno, uniéndolo con lo que nos está comentando nuestra hermana Marta, a los 70 los que estaba enviando Jesús aquí no son personas que no conocían a Jesús, sino que ya habían aprendido de él y pues eso era lo que ellos iban a poder compartir. Y también nosotros pues debemos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y las cosas que hemos visto que Dios es. Bueno, de esta parte vamos a pasar a qué hizo Jesús. ¿Qué acciones pueden ver que está haciendo Jesús en esta porción? Bueno, ¿No? está mandando, es una orden. Ok. También los está, pues dando instrucciones de que cómo deben de ir y pues cuando los reciban y cuando no los reciban. Y finalmente, ¿qué vemos acerca de la personalidad de Jesús o de quién es Jesús a través de este pasaje? Bueno, aquí yo veo la sabiduría de Jesús. De hecho, los envió no como cualquiera envía a cualquiera, los designó de dos en dos. En esto hay una gran sabiduría porque no los mandó solos. O sea, no les dijo, váyanse como ustedes deciden. No, yo los organizo y ustedes van a ir así y van a hacer tales cosas. Hizo todo muy bien calculado. Ok, estoy de acuerdo. ¿Alguien quiere agregar alguna otra cosa de qué es lo que podemos ver del carácter de Jesús aquí? Yo pienso, bueno, antes de enviarlos, los prepara, ¿no? No los envía así, sino que los prepara de antemano para que precisamente cumplan con esa misión. Sí, también hemos también estudiado que es que Dios por medio de su Espíritu Santo nos capacita para poder compartir el Evangelio y poder enseñar a otras personas. También es quien nos da la sabiduría para hablar y pues sabemos que estuvieron con Jesús, que fueron enseñados por Jesús antes de ser enviados. Entonces lo podemos seguir viendo también como maestro o como alguien que capacita. También otra cosa que podemos decir, Lori, es que en las últimas palabras de estos versículos dice, el carácter de Jesús dice, es que también a los que rechazan, vamos a decir, el mensaje, pues también va a haber condenación para ellos, ¿no? Los que no aceptan el mensaje, aunque haya preparado a los a los enviados o nos haya preparado, nosotros podemos hablar y decirles, pero también hay una condenación para quien no acepte el mensaje de Dios. Sí, supongo que también lo podríamos poner como condenación o como justicia, porque sabemos que todo lo que está haciendo Dios y todo lo que hace Dios siempre es justo. Y pues, aunque también nos está mostrando gracia y misericordia por medio de haber enviado a Jesús para salvarnos, pues también sabemos que hay un juicio y que la justicia de Dios se va a cumplir. ¿Alguien quiere agregar alguna otra cosa? Otra de las características que vemos aquí de Jesús es la necesidad o el saber la urgencia de lo que era el poder esparcir el reino de Dios, ¿no? El esparcir el mensaje, enviando justo a estas personas. Él sabe que hay necesidad de la salvación de la gente, de redimirnos con nuestro Padre. Qué buen punto, Nayi. Y ahorita que lo mencionaste, me hiciste recordar el pasaje en donde dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes porque los veía como ovejas sin pastor. Y pues aquí sigue siendo lo mismo, sigue teniendo compasión de esas personas que aún no habían podido conocer el amor de Dios de la manera en la que nos es presentada en la persona de Jesús. Ok, bueno, si no hay algún otro comentario, pasaremos a la siguiente sección. ¿Está bien? Ok. La siguiente sección son los ayes sobre las ciudades impenitentes, que son los versículos del 13 al 15. En esta parte, Jesús está hablando de las ciudades que él llegó a visitar, en donde él hizo milagros, y cómo estas ciudades, a pesar de las señales que vieron por medio de Jesús, no se arrepintieron ni recibieron el mensaje. Y hace la comparación con algunas ciudades que en el Antiguo Testamento fueron, bueno, sufrieron el juicio por parte de Dios por no haberse arrepentido, pero pues estas ciudades no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús y explica a Jesús que si esas ciudades hubieran podido ver los milagros que él hacía en las ciudades de su momento, en el pueblo de Israel, estas otras ciudades del Antiguo Testamento se hubieran arrepentido. Y por eso el juicio que iban a sufrir las ciudades que estuvieron en el tiempo de Jesús y que no se arrepintieron iba a ser más grave que el de las ciudades que fueron mencionadas en el Antiguo Testamento.
Entonces, empezando con la parte de qué dijo Jesús, pues podemos ver cómo habla acerca de este juicio que va a venir para estas ciudades que se negaron a arrepentirse a pesar de que vieron los milagros que hizo Jesús en ellas. Y aquí no sé si alguien quiera comentar alguna otra cosa de esta sección de qué dijo Jesús en los versículos del 13 al 15, o de lo que hizo Jesús, o de qué vemos del carácter de Jesús en esta parte. Bueno, yo veo un poquito en que él se lamenta por la situación en la que la gente está viviendo y haciendo, y que él considera que si se hubiera hecho esos milagros en ese lugar, en estos lugares, la gente se hubiera arrepentido, pero cómo es el corazón del hombre que se ha ido endureciendo, y eso nos pasa en nuestro tiempo también. Cada vez la gente se ha endurecido más en su corazón, y muchas veces busca decir que no existe Dios y sacar a Dios de su entorno. Y pues el Señor pues se lamenta en ese aspecto. Bueno, ahí dice, ay de ti, o sea, pobres quienes no creen y que no aceptan quién es Jesús y el mensaje que Dios nos ha dejado. Y pues es triste también cuando lo pensamos, que la gente pueda perderse también por no aceptar al Señor y su corazón sea duro. Sí, y bueno, también algo que ha acompañado a la humanidad como durante toda su historia es esta soberbia de querer nosotros decir qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo y de qué es lo que nos tenemos que arrepentir o no. Y pues es algo que vemos que le pasó a estas ciudades y que como menciona Daniel, pues sigue pasando, que hay gente que no quiere creer lo que Dios dice o no quiere creer que las cosas que no le agradan a Dios realmente son malas para ellos. Y pues deciden que a pesar de que han escuchado acerca de Jesús en alguna ocasión, ellos deciden que pues ellos tienen la razón en su vida y de decidir las cosas como ellos quieran sin hacer caso de lo que Dios dice. Pero también debemos de tener cuidado porque aunque nosotros tengamos el conocimiento o digamos que tenemos el conocimiento, podría ocurrir que también caigamos en esa situación de creer que nosotros estamos por encima de los demás o que sabemos más que Dios y estar en esta misma situación en donde pues también vamos a enfrentar el juicio por no estar haciendo las cosas que debemos. Y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Y una enseñanza que, que aprendí de aquí, de esta partecita pequeña, corta. El ver cómo personas, a veces nosotros, me incluyo ahí, vemos a alguien que no acepta un mensaje o un consejo a veces y muchos son muy rápidos al decir, ah, ya tú, y se incomodan porque no le aceptaron el evangelio, o se incomodan porque no aceptaron el consejo o cosas por el estilo. Y aquí estamos viendo que Jesús no tiene esta actitud. Jesús tiene una actitud de dolor, de lamento por estas personas. O sea, vemos el amor tan grande que tiene Jesús para con las personas a pesar de que negaron el Evangelio, incluso viendo los milagros que se hicieron. Por eso es que él compara con aquellas ciudades donde no hubieron milagros. Y entonces somos muy, la verdad, se nos hace muy fácil criticar, juzgar y a veces hasta maldecir a alguien por algún rechazo hacia nosotros cuando le llevamos el Evangelio. A mí, la enseñanza que me da este pasaje es esa humildad y ese amor por las personas que debemos tener. Y bueno, también esta parte del rechazo lo vamos a ver con una de las partes que siguen. Entonces, pues mientras vamos a continuar. Ah, sí, el versículo 16, que es donde habla de esto del rechazo. Y pues lo podemos ver tanto el rechazo como nuestras... Bueno, generalmente nos tomamos personal el rechazo hacia nuestra persona, pero aquí Jesús nos está haciendo ver que cuando es el rechazo hacia el Evangelio no debemos de tomarlo como algo personal, sino que más bien a quienes están desechando es a Jesús, que sigue siendo algo mucho más triste porque pues están desechando el único camino de salvación, pero es algo que pues debemos, que podemos entender que es algo que va a pasar, pero que debemos de recordar que es el Espíritu Santo el que hace, el que los convence de eso, no nosotros. Y pues nuestra esperanza debe de estar en eso, que es el Espíritu Santo quien los convence. Ahora sí, cuando regresan los 70, en esta parte vemos que, bueno, Jesús envió a los 70 y ahora ellos regresan y pues le empiezan a comentar a Jesús cómo les fue. Como les iba diciendo, aquí regresan a dar su reporte. Vienen muy contentos porque incluso los demonios se les sujetaron en nombre de Jesús y Jesús les comenta que lo
que él les estaba dando potestad encima de serpientes y escorpiones para que nada les hiciera daño, pero que lo que realmente debía de darles gozo era el que sus nombres estuvieran escritos en el cielo. Pues en el cielo, sí. Y pues empezando con la parte de que, ¿qué dijo Jesús? Pues a mí lo que me llama la atención es esto, ¿no? De que aunque los discípulos venían contentos porque incluso los demonios se sujetaban a ellos en el nombre de Jesús, Jesús les dice que lo importante no era eso, sino que sus nombres estuvieran escritos en el cielo. Y pienso que en parte es porque las obras que nosotros hacemos aquí, pues es algo temporal, es algo que se va a hacer aquí. Pero una vez que estemos en la eternidad con Jesús, pues ya no nos vamos a tener que andar preocupando ni de enfermedades, ni de demonios, ni de serpientes, ni de escorpiones, ni de ninguna de estas cosas. Por eso es que lo que verdaderamente importante es que vayamos a pasar nuestra eternidad con Jesús. No sé si alguien quiera agregar algo más de esta parte de qué dijo ya para pasar a qué hizo, aunque bueno, aquí Jesús Sí, más que nada está enseñando, así que pasaríamos después a bueno, ver más de lo parte. importante, como dices, Lori, es que nuestro nombre va a estar escrito, ¿no? En el libro de la vida. Y la verdad es el Evangelio, o sea, son las buenas nuevas que nosotros llevamos, las buenas nuevas de salvación para todas las personas, pero a veces es lo que perdemos de vista, cuál es el Evangelio, o sea, el verdadero Evangelio y no debes de desviar de que haces milagros o ves milagros, sino lo importante es la salvación, ¿no? Exacto, y Jesús tenía su vista fija en lo que realmente era importante, que nosotros fuéramos salvos. Y bueno, entonces, ¿qué vemos aquí del carácter de Jesús? Que a Jesús nos da guía, o sea, nos dice, podemos llevarnos a pensar muchas cosas y pensar en que lo más importante es lo que estaba pasando de los milagros y eso, y Jesús lo que hace es darnos una guía de decir, no, que no te alegre eso, sino alégrate en que esté tu libro, perdón, tu nombre escrito en el libro de la vida, bueno, en los cielos, y Él es el que nos guía cuando de repente nos queremos ir por otro lado y decir, hice esto, y fui a predicar acá y Dios hizo estos milagros y Dios me usó y empezamos a exaltarnos a nosotros y no considerar que es Jesús el que tiene que ser exaltado y a la vez, bueno, tenemos que compartir de Jesús a los demás también. Sí, cierto, porque el único nombre en el que somos salvos es en el nombre de Jesús. Pequeñísima sección de este capítulo. Vemos que Jesús se regocija en el Espíritu y alaba al Padre porque todas esas cosas que estaban ocurriendo en ese momento eran cosas que Dios ya había dicho de alguna manera que iban a pasar, pero no se la reveló a las personas que se consideraban sabias, sino a gente que podría ser considerada niños, o sea, que no eran tan instruidos y era simplemente porque Dios así lo quiso. Y también Jesús menciona que todas las cosas le fueron entregadas a él al Padre y que nadie conoce al Hijo sino el Padre y que nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y pues entendiendo qué es lo que nos quiere decir Jesús con estas palabras, es que quien nos puede hacer conocer verdaderamente al Padre es Jesús, y es que en Jesús podemos entender muchas de las cosas que Dios Padre decía hacia sus profetas y mucho de la intención de las cosas que Dios hizo a lo largo de toda la historia, en donde pues siempre nos mostró misericordia a los seres humanos de diferentes maneras. Y pues eso lo podemos ver más claramente en Jesús. Recordemos que Dios nos ha revelado su palabra por medio de tres cosas: por medio de la creación, por medio de Jesús y por medio de la palabra escrita, que es la Biblia. Y bueno, de aquí no sé si quieran agregar o compartir algo más de lo que podemos aprender de lo que aquí nos está diciendo Jesús. Pues una de las cosas que también nos revela o dice Jesús es que pues, para poder conocer o entender lo que nos quiere revelar Dios, pues es a través de estudiar su palabra, a través de estar orando, a través de estar instruyéndonos pues, en la Biblia. No hay otra forma de conocerlo y conocer esos mensajes que Jesús nos quiere revelar si no tenemos esa relación con Él. Y complementando lo que dice Naya y lo que dice Lori, dice cómo podemos conocer a Dios a través de su palabra, de la creación y a través de Jesús. Y si se fijan, pues lo que estamos estudiando, qué hizo Jesús, qué dijo Jesús, el carácter de Jesús, pues se está revelando Dios a través de Jesús o estamos conociéndolo más, pues aquí a través de estos estudios, ¿no? Y con esas tres
preguntas, pues empezamos a conocer más a Jesús y se nos está revelando el conocimiento de Dios, ¿no? Y a veces con esas palabras que podrían ser muy sencillas, lo entendemos como si fuéramos niños de escuela, que estamos aprendiendo qué hizo Jesús, qué dijo Jesús, cuál es el carácter de Jesús, ¿no? También parece un método simple, pero pues nos ayuda también a poder entender estas tres partes y poder ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer por medio de lo que Jesús nos enseña, por medio de lo que Jesús hace y por medio de lo que Jesús es. Ok, bueno, entonces vamos avanzando y antes de cerrar esta parte vemos que Jesús les dijo que les decía bienaventurados, recordemos que es así como muy dichosos o muy bendecidos los que pueden ver lo que los discípulos podían ver en ese momento, porque los profetas y los reyes que entendieron la misión que iba a ser el Cristo lo quisieron ver y pues no les tocó. Y creo que también nosotros podríamos decir que bendecidos ellos porque pudieron estar con Jesús de una manera más tangible, o sea, poder realmente tocar la mano de Jesús, poder sentarse a comer con Jesús y verlo comer. Pero creo que también nosotros hemos sido bendecidos en poder tener ya todas estas cosas por escrito y que las podamos aprender y que por medio del Espíritu Santo puedan ser todas estas cosas escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y bueno, ahora sí, continuamos. El buen samaritano. ¿Quién conoce esta parábola? Alcen la mano los que están, bueno, los que tienen video y los que no, si pueden reaccionar para saber quiénes ya conocen esta historia. Ok, creo que la mayoría la conocen. ¿Alguien más quiere ser voluntario para resumir qué pasa en la historia del buen samaritano? Habla sobre un hombre, ¿no? Sobre un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, era un hombre judío, se entiende así porque Jesús les estaba tratando de explicar a los que lo estaban escuchando en ese momento que eran judíos. Y dice que fue golpeado por algunos ladrones y lo habían despojado de todo, lo hirieron. Y después pasó un sacerdote y pues lo vio y cruzó del otro lado y siguió su camino y no lo ayudó. Después vino una persona que dice que era, también iba hacia el templo, digamos que no me acuerdo cómo dice, también lo vio y también se cruzó del otro lado y siguió su camino, pero todos lo vieron hasta que lo vio un samaritano y como ellos no se llevan con los judíos, pues aún a pesar de eso, él fue, lo recogió, le vendió sus heridas, lo llevó a un mesón, ahí dejó dinero para que cualquier cosa que necesitara, pues se lo pudieran dar y al final les dijo que si hacía falta, pues cuando él regresara les iba a acabar de pagar para que este hombre pudiera estar bien. Y eso es más o menos lo que es la historia. Ok, gracias, Dani. Y bueno, un poco de contexto alrededor de la historia es que le estaban preguntando a Jesús qué era lo que tenían que hacer para heredar la vida eterna. Jesús les refirió que pues ellos ya conocían la ley y pues las personas a veces, bueno, las personas no, todos nosotros también a veces hacemos lo mismo, pues queremos justificar las cosas que no estamos haciendo bien. Entonces, cuando esta persona mencionó que parte de la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y Jesús le dijo que hiciera eso, tanto amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, pues en ese momento quisieron justificar a quién era el prójimo, a quién debían de aplicar esta parte de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ya es cuando Jesús responde con la historia que Dani nos resumió. Y pues finalmente después de la historia le pregunta a Jesús, entonces, ¿quién fue el que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta fue de que el que fue el prójimo fue el que actuó en misericordia hacia esta persona que había sido atacada por los ladrones. Y el comentario final de Jesús en esta parte es, ve y haz tú lo mismo. Entonces, en esto lo que podemos ver es que Jesús les está enseñando o les está aclarando cómo es que se aplica esto del prójimo, porque recordemos que como seres humanos tendemos más a acordarnos de vengarnos o de querer hacer nuestra justicia contra alguien antes de aplicar la parte de amarlos de la manera en la que nos amamos a nosotros mismos. Y pues lo que Jesús
quería que ellos entendieran es que lo que la ley les estaba pidiendo es que tuvieran misericordia de las demás personas y que a lo mejor ellos podían ver como más importantes a los sacerdotes o a los levitas, que fueron los dos primeros hombres que pasaron por el camino. Y en aquel contexto histórico, pues se tendía a menospreciar a los samaritanos porque aunque habían sido parte del pueblo de Israel, ahora era un pueblo que se había mezclado con otros pueblos y pues no eran como los judíos, así que pues siempre se andaban peleando entre ellos, los judíos no querían a los samaritanos y viceversa, pero aquí el que realmente actuó con misericordia fue el samaritano, no las personas que servían en el templo, que eran el sacerdote y el levita, que eran los que se suponía que conocían la ley. Y pues es algo que también nosotros debemos de reconocer, que hay veces que aunque conocemos la ley o que decimos que conocemos la ley, somos re buenos para justificarnos de no hacerlo. Y Jesús lo que les está mostrando es eso, es que no. Lo que ustedes son llamados es a tener misericordia de otras personas. A lo que yo soy llamada es a tener misericordia de otras personas y no estar buscando cómo justificarme para no hacerlo. Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo acerca de cómo Jesús nos está enseñando aquí a aplicar el amor al prójimo. Yo quiero comentar algo, me voy a salir un poquito del tema, Ah, no, no, no es porque cierto, sí está bien. no, no es un poquito, en el sentido de que cuando vi el mensaje de que leyéramos antes, que si podíamos leer, bueno, ya empecé a leer y le dice Jesús, le pregunta el escriba qué tengo que hacer o qué está escrito en la ley y dice, pues lo que amar a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo me quedé preguntándome yo, y eso me quedó a mí como duda, a ver si alguien me la resuelve, pues el escriba o el judío que le está, pues yo creo, o sea, es lo que yo estoy suponiendo, pues él conocía el Antiguo Testamento pues en realidad tendría que haber dicho, bueno, ama a tu Dios y esto, los 10 mandamientos, vamos a decir. Pero también lo dice como Jesús dice, en esto se resume toda la ley, ¿no? Que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y me quedé pensando, ¿cómo es que él pudo resumir también eso? Esa es la duda, o sea, no es tanto que me haya salido del tema, pero sí me quedé así pensando y dije, ¿por qué lo pudo resumir el escriba? Quizás porque ellos también entendían que el cumplir, por ejemplo, los 10 mandamientos, sobre todo los últimos seis, se puede encuadrar en esto, en amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El honrar a los padres, el no matar, el no mentir. Y pues sabemos que ellos estudiaban de una manera amplia la ley, así que el que también lo conocieran sería así como de, pues sí, estudias la ley, debería de poder llegar a esa conclusión. Digo, para nosotros es más fácil porque Jesús ya nos la dijo. Sí, 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 o sea, porque para mí esas son palabras de Jesús, ¿no? Y lo he leído en otros, dicen, esto se resume toda la ley, ¿no? Pero, o sea, conociendo la palabra, ya después dices, a ver, ¿por qué también este escriba dijo eso? No sé si lo había oído de Jesús o no, me quedé así con esa duda. Pues, o sea, sí, digo, tampoco se vale como que andemos haciendo como muchas elucubraciones de cómo es que lo supo. Podría ser que efectivamente lo escuchó antes de Jesús y dijo, ah, pues sí es cierto, tiene toda la razón este maestro. No sé, lo importante es que aquí el escribe está reconociendo que esas dos son los con los que puedes resumir la ley. Sí, lo único que sí hace más hincapié es que el intérprete de la ley dice que quiere justificarse a sí mismo y le pregunta a Jesús, pues entonces, o sea, ya te dije algo que ya estudié y que tiene que ver con mi prójimo, pero dice, ¿y quién es mi prójimo? Y a veces queremos justificar poniendo a nuestro prójimo aquel que nos cae bien, aquel que es nuestra familia, o no sé. Y Jesús les hace ver que tu prójimo es todo aquel que necesita y tú puedes ayudar o apoyar, ¿no? Él es tu prójimo, el que está próximo a ti o cerca de ti y que necesita de ti, ¿no? No importa quién es, si es tu enemigo incluso. En una ocasión también Jesús dice que amemos aún a nuestros enemigos y oremos por ellos, pero aquí está hablando sobre que
explicándole quién es su prójimo y para que no hubiera duda de quién era el prójimo para alguien también. Y bueno, creo que también aquí acerca del carácter de Jesús, pues vemos su amor, porque pues Jesús fue el primero en amarnos y en mostrarnos cómo hacer esto de amar al prójimo como a ti mismo al haber venido para salvarnos. Recordemos que también más adelante o después, cronológicamente hablando, les enseñará que no hay amor más grande que este, que dar la vida por los amigos. Y bueno, vamos a la última Hola, parte. yo creo que en estas escrituras, cuando yo las leí, me quedé pensando en saber cómo podía amar a mis semejantes. Me preguntaba qué podía hacer yo en este momento, porque estamos viviendo en una época en donde queremos siempre recibir algo a cambio. O sea, doy, pero con la condición de que sí te lo doy, pero siempre espero algo a cambio. Entonces, pues aquí en las escrituras Jesús nos enseña a que es un amor incondicional, ¿no? Que es altruista porque pues el samaritano, pues tuvo obras de caridad hacia la persona que cayó en las manos de los ladrones, ¿no? Y aparte fue de manera desinteresada, este, algo más allá como de un simple afecto personal, ¿no? Así como lo escuchaba ahorita, porque la mayoría de las veces hacemos algo por las personas por las que sentimos afecto personal, ¿no? Y pues yo creo que ahí no se manifiesta la caridad ni el amar a nuestros semejantes, sino se manifiesta en hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio. Y en la actualidad, pues es un ejemplo muy claro porque en las redes sociales o en la vida cotidiana vemos que mucha gente hace obras de caridad esperando el reconocimiento, ¿no? Entonces, pues más allá de eso, como decía anteriormente en los párrafos, eh, el galardón viene del cielo, ¿no? O sea, nuestro nombre va a estar escrito ahí. Podríamos llegar a su amor infinito, o sea, siempre lo vamos a tener, pero ¿por qué buscar el ser Reconocido. sí, exactamente, ¿por qué buscar el ser ensalzados por los demás, ¿no? Si no, simplemente es más fácil hacer lo correcto. Muchas gracias por compartir tu opinión, Lisbeth. Y pues sí, tienes toda la razón. Vivimos en una época donde se prefiere el aplauso al hacer las cosas como nos dice Dios, por amor a nuestro prójimo. Y ahora ya no sé cómo continuar con la siguiente parte porque es otro tema, pero creo que de todos modos vamos a seguir viendo que en esta sección, bueno, en esta última sección que es cuando Jesús visita a Marta y a María, que Jesús sigue mostrando su amor y su misericordia, en este caso al caso de la situación de estas dos hermanas. Y pues también Juan Carlos nos escribió que la traducción de prójimo es tu más cercano o el de al lado. Es por eso que se pone el ejemplo de un levita y un sacerdote. Ok, vamos a esta última sección donde pues Jesús estaba de camino, pasa por una aldea y en esta aldea una mujer que se llama Marta los recibe a ellos en su casa y ahí tenía una hermana que se llamaba María. Y pues Jesús estaba enseñando mientras Marta estaba preocupada por preparar todos los quehaceres y resulta que María estaba escuchando al Señor en lugar de estar corriendo junto con su hermana para preocupar todas las cosas. Así que Marta le pide amablemente al Señor que si no le preocupa que ella tenga que encargarse sola de todo y que su hermana no le esté ayudando y que por favor le diga que le ayude. Y Jesús le dice a Marta que pues está afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y que María había escogido esa buena parte, la cual no le sería quitada. Y aquí me quiero regresar tantito a lo que comentábamos hace rato de que lo importante no era que los demonios se le sujetaran, sino que su nombre estuviera escrito en los cielos. Y pues recordemos que Jesús en su sabiduría nos ayuda a que pongamos nuestra atención en lo que es realmente importante. Y aquí, aunque siempre va a haber quehaceres, las personas que les toquen lavar los platos en la casa les pasa que ya acaban de terminar de lavar los platos y alguien llega con otros 5 quehaceres, siempre va a haber.
pero debemos de tomar ese tiempo para poder aprender y sentarnos a aprender de Jesús, porque eso es lo que realmente nos va a dar paz, porque eso es lo que realmente tiene palabras de vida eterna, porque eso es lo que nos va a ir enseñando a amar a otros, no el hecho de estar corriendo de aquí para allá preocupados por todos, y aparte corremos el riesgo de estar tan preocupados por hacer las cosas para servir, que no tomemos el tiempo de escuchar a Dios cuando nos está hablando y nos está diciendo, ven, quiero hablar contigo, ven. Y pues es algo que debemos de tener mucho cuidado, y más si estamos en esta situación en la que pues somos hijos, que hemos aceptado a Jesús y ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo no nos vamos a tomar el momento para escuchar a nuestro papá? En lugar de andar corriendo y preocupados por un montón de cosas, debemos de tomar esos tiempos para poder escuchar a papá Dios, para poder escuchar a Jesús, para poder escuchar al Espíritu Santo. Muy Y cierto, Lori. y bueno, aquí vemos cómo de todos modos Jesús está teniendo amor y misericordia hacia Marta, porque en lugar de simplemente regañarle y decirle, ay Marta, ¿por qué te preocupas por tanto? Y estoy hablando de la Biblia, no de nuestra hermana Marta aquí presente, pero pues aquí, más que regañarle, le está diciendo, fíjate en esto es lo que necesitas, la enseñanza, el escuchar a Jesús. Y Sí. pues vemos su misericordia y su amor hacia las dos, por favor. Y precisamente es el tiempo que ahorita nos estamos tomando nosotros, ¿no? Este, habrá otros y a veces puedo hablar por mí, que dices, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y no tomas el tiempo para conectarte, no tomas el tiempo para escuchar, para estar tranquilo, para alimentarte de la palabra, para conocer más a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y hoy precisamente lo comentaba, le digo, si algo a mí me molesta es que un domingo suene mi teléfono ahí en la iglesia y que sea del trabajo. Digo, eso, pero a veces estás tan afanado o tan preocupado en otras cosas que te distrae, te trae, y eso es, no sé, es naturaleza también humana Que te quita la y paz. que te quita la paz, ¿eh? Sí, 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 te quita la paz. Hoy lo platicaba bueno, Liz conoce a Erasmo, que nos quita la paz, le digo, y a veces eso necesitas un tiempo de estarte tranquilo, sentarte, escuchar la palabra, tener estos estudios, tener ese momento, y no nada más de los domingos, sino de todos los días, de todos los días, saber que puedes estar en la presencia de Dios, platicando con Él, compartiendo, pero este mundo a veces nos arrastra y se nos olvida qué es más importante, ¿no? Y nos afanamos en otras cosas. Ah, cómo somos necios, pero sí, debemos de aprender también a tomar esos tiempos, sea en grupo o sea de manera individual, de escuchar a Jesús. Y pues, gracias a Dios por todos que se pudieron conectar. No todos se pudieron conectar hoy, pero Dios tiene el control. Y pues seguimos orando por todos, por cada uno de ustedes. ¿Cómo es que Jesús, como decía Glory, no rechaza a Marta, no le recrimina nada, pero le hace ver que no siempre va a estar Jesús, por ejemplo, en ese lugar, ¿no? Y a veces una de las cosas que estaba pasando es que Jesús estaba ahí y María estaba aprovechando ese momento. Y no siempre vamos a tener ese tiempo para buscar de Dios. Y tenemos muchas cosas. No es malo hacer nuestras cosas, arreglar nuestra casa, cuidar nuestra familia. Al contrario, trabajar. Pero debemos de tener ese tiempo con Jesús. Y es el tiempo más importante de nuestro día. Ese debería ser el tiempo más importante de nuestro día. Ya sea temprano, en la tarde o en la noche, pero en nuestro corazón debería de existir, escoger esa parte que es la más importante y que Dios no nos la va a quitar nunca. Cuando tú decides decir, ok, en esta mañana a las 3 de la mañana me voy a parar o de alguna forma me despierto, me voy a poner a orar con Dios, voy a buscar a mi Señor Jesús. Ese es el tiempo más importante. Puede ser en la tarde también o puede ser en la noche. Y eso es algo que no nos va a quitar nadie. Y esa es una bendición de Dios. Me gusta mucho lo que decía Carmen y Lisbeth hace rato. eh, la
el escuchar la palabra de Dios despierta nuestro corazón. El compartir la palabra de Dios anima nuestro corazón y es algo que, como decía José Luis, estamos haciendo. Queremos seguir haciéndolo y pues mientras más lo hagas, eso va a traer más fortaleza, más bendición al corazón de cada uno. Mm. Bueno, pues bonita noche, que descansen, que Dios les bendiga.